Antes de comenzar la presentación como tal, quiero iniciar con esta pregunta. ¿Qué es la sociología? Citando la respuesta que da Anthony Giddens a esta. Según él, quien no difiere mucho de los conceptos que se tienen sobre lo que es la sociología, dice que para él la sociología es el estudio de la vida social humana, de sus grupos y sociedades, la cual demuestra que es necesario utilizar un punto de vista más amplio para saber por qué somos como somos y por qué actuamos de la forma en que lo hacemos. Nos enseña que lo que consideramos natural, inevitable, bueno, verdadero, puede no serlo, y que las cosas dadas de nuestra vida están influenciadas por fuerzas históricas y sociales. Lo que quiere decir es que la sociología nos da otro punto de vista, otra mirada acerca de la sociedad, acerca de las cosas que vivimos, acerca de la realidad que podemos registrar como algo dado o como algo bueno, pero que en realidad debemos alejarnos un poco de esa situación y no verla como algo natural, sino como algo que es hecho por los hombres, ya que no es propia de la naturaleza. Anthony Giddens. Anthony Giddens es uno de los autores principales dentro de la teoría social en la sociología. Su teoría es el resultado de un planteamiento de los problemas fundamentales de la teoría sociológica. Nació el 18 de enero de 1938. Es un sociólogo inglés, el cual fue reconocido por su teoría de la estructuración y su mirada holística de las sociedades modernas. Es decir, él ve estas como un todo de una manera global e integrada. Es considerado el teórico social contemporáneo más importante de Gran Bretaña y uno de los más influyentes del mundo. Giddens es un destacado intelectual, quien fue director de la Escuela de Economía de Londres desde 1997 a 2003 y miembro del Consejo Académico del Instituto de Investigaciones de Políticas Públicas, también cofundador del Fondo de Cultura Económica. En la primera parte de su carrera, le debió su fama a una serie de fuertes lecturas de la teoría social clásica. En la primera parte de su carrera, él redefine una nueva visión de qué es la sociología y presenta un abordaje teórico y metodológico, basado en una reinterpretación crítica de los clásicos de la disciplina, como ya sabemos, clásicos como Marx, Durkheim y Weber. En cierta medida, puede señalarse que Giddens es uno de los autores que aporta a la constitución del pensamiento clásico de la sociología. Realizó más de 200 artículos y ha publicado más de 34 libros, publicados en no menos de 29 idiomas, publicando en promedio más de un libro por año. Estas son algunas de sus obras principales, de las cuales voy a hablar un poco sobre lo que trata cada una. El capitalismo y la moderna teoría social. Esta es una de las primeras obras de Anthony Giddens, publicada en 1971, en la que ofrece una lectura de los clásicos de la sociología. Giddens realiza aquí un recorrido por la obra de los clásicos, el cual es bastante riguroso. La estructura de clases en las sociedades avanzadas, publicada en 1973. Aquí él nos dice que este libro se basa fundamentalmente en la tradición europea de la teoría de clases, en la cual utiliza conceptos procedentes de esta tradición para enfrentarlos y construir así un nuevo esquema que sirva para analizar, según él, lo que continúan siendo los problemas fundamentales de la sociología. La teoría social hoy, publicado en 1987. En este texto, Giddens ofrece una reflexión a los problemas teóricos de la sociedad,
como el estatus de las ciencias sociales en relación a la lógica de las ciencias naturales, la naturaleza de las leyes, la interpretación de la agencia humana, el modo de distinguirla de los objetos y el carácter o forma de las instituciones humanas. También en este texto se plantea que el análisis teórico de las ciencias sociales se hizo más fuerte después de la Segunda Guerra Mundial, donde cambiaron muchos enfoques metodológicos y otros tendieron a imponerse en cierto grado sobre los demás. Consecuencias de la modernidad, publicado en 1993. En este libro, Giddens afirma que nos hallamos en un periodo de alta modernidad, en el que las tendencias anteriores, en vez de debilitarse, se radicalizan y universalizan. En su exploración de las consecuencias de la modernidad, hace hincapié en los aspectos cultural y epistemológico, la institucionalización de la duda como consecuencia de la ruptura con la tradición, la intersección de fiabilidad y riesgo, seguridad y peligro, para llegar finalmente a un perfil de riesgo, distinto en esencia de los imperantes en los órdenes premodernos. La tercera vía, la renovación de la socialdemocracia, publicada en 1998. En la primera parte de este libro es una revisión de los actuales y no tan actuales paradigmas políticos, tales como el socialismo, el neoliberalismo, la socialdemocracia y la llamada tercera vía, que tiene que ver con una renovación de la socialdemocracia. Más adelante hablaré un poco más sobre este término de la tercera vía. Y por último, de las obras que elegí para hablar un poco de ellas el día de hoy, ya que son bastantes realmente, está Las nuevas reglas del método sociológico. Su tercera edición fue publicada en el 2012. El subtítulo de la obra es Crítica positiva de las sociologías interpretativas. Uno de los propósitos perseguidos por Giddens en este trabajo fue desarrollar un enfoque crítico de la evolución de la teoría social del siglo XIX y de su posterior incorporación en el siglo XX a disciplinas institucionalizadas y profesionalizadas, como lo son la sociología, la antropología y las ciencias políticas. Aunque son muchas sus aportaciones, Giddens es mundialmente conocido por su concepto de la tercera vía, concepto que decía anteriormente que iba a tratar un poco más, ya que él defiende la necesidad de una nueva corriente política basada en el centrismo político y en un modelo económico mixto. Sus libros La tercera vía, el que mencionaba anteriormente, y La tercera vía y sus críticos detallan esta propuesta. Giddens plantea que la tercera vía implica buscar políticas que nos permitan reconocer la nueva situación en que nos hallamos, compitiendo en un mundo globalizado, y así mantener una sociedad razonable y coherente. ¿Qué es para Giddens la tercera vía y en qué eventos la podemos observar de manera tendencial? Podemos decir que esta se expresa en 4 planos. Primero, en el plano político, es decir, en la reformulación de paradigmas y de las formas de hacer política. Por ejemplo, cuál es el poder y la capacidad de gobierno de los estados, nación, ante el fenómeno de la globalización. Segundo, en el plano de la relación entre el Estado y la sociedad civil, como la nueva conformación de la familia, la inclusión de la sociedad en cuestiones que antes se depositaban únicamente en el Estado. Tercero, en el plano del Estado, el Estado como un promotor de igualdad a través de inversión social. Y cuarto, en el plano global, en la conformación de gobiernos globales, con la pluralidad cultural, con el engarce de la economía desde un punto de vista mundial. Así que Giddens enuncia ciertas situaciones y la problemática que éstas conllevan para después prescribir qué es lo que debería hacer. Giddens define el movimiento social como un intento colectivo de luchar por un interés común
o de alcanzar un objetivo al margen de la esfera de las instituciones establecidas. Para él hay 4 tipos de movimientos sociales, los cuales son transformadores, reformistas, redentores y de alteración. Los transformadores intentan un cambio social drástico. Los reformistas intentan cambiar una situación social de forma progresiva. Los redentores salvan a los individuos de modos de vida corruptos. Y por último, los de alteración intentan rehabilitar a individuos en alguna determinada faceta. Hablando brevemente sobre sus teorías, una de estas es su teoría de la estructuración, la cual es un marco conceptual para el análisis de la forma en que los seres humanos producen, reproducen y transforman la sociedad a través de las prácticas sociales. Esta teoría hace un replanteamiento de la teoría sociológica en aspectos como trascender los dualismos, proponer una perspectiva sociológica y una propuesta metodológica de la doble hermenéutica. Y bueno, la doble hermenéutica es un planteamiento que se sustenta en el reconocimiento de las complejas articulaciones que operan entre el mundo social y el conocimiento generado por las ciencias sociales. De acuerdo con Giddens, dicho planteamiento refiere a la intersección de 2 marcos de sentido. De una parte está el mundo social provisto de sentido por los actores legos, es decir, en su vida cotidiana. Y de otra parte están los marcos teóricos de sentido generados por los científicos sociales para la reinterpretación del primero. Giddens muestra que hay una constante deslizamiento de uno y otro, inherente a la práctica de las ciencias sociales. También encuentra que hay un dualismo en la teoría social. Esta dualidad implica asumir que la estructura tiene una naturaleza dual y que está intrínsecamente relacionada con la acción y viceversa. La dualidad de la estructura permite captar la relación entre producción y relación social. La producción social tiene que ver con la forma en que la vida social es producida o creada por el agente que participa en las prácticas sociales, y la reproducción social se refiere a la cuestión en cómo la vida social llega a formar patrones, rutinas y orden social. Las corrientes estructurales y funcionalistas marcan una permanencia de la estructura, mientras que las corrientes hermenéuticas marcan la permanencia de la acción, entendida como acción individual. Así que en estas corrientes hay una permanencia del individuo. Las diferencias que Giddens encuentra entre estas corrientes han sido diferencias epistemológicas, en sí de cómo cada corriente de diferente manera se acercaba al objeto de conocimiento, es decir, las diferentes maneras de conocer. También tiene que ver con diferencias ontológicas, ya que la sociedad es leída de manera distinta por unas y otras corrientes. Una pregunta muy común es ¿cuál es la naturaleza de la realidad social y también qué es la sociedad? A lo que Giddens responde que entre estas 2 corrientes no hay solamente distintas maneras de abordar el conocimiento, sino que además lo que van a ir a conocer es distinto. Para unas son las estructuras, para otros la agencia individual. Giddens define la acción humana a partir de la competencia de los individuos para actuar, realizar las cosas y en particular de su capacidad para influir en los comportamientos de otros actores y de transformar las circunstancias y los contextos en los que se producen las interacciones. En el 2002, a sus 63 años de edad, por sus notables investigaciones, recibió el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. En ese momento, el acta del jurado destacó la continuada contribución de Giddens al conocimiento y desarrollo de la estructura de las sociedades avanzadas, de las consecuencias de la modernidad y del papel de las clases y de las élites en la sociedad del bienestar.
En ese momento, Giddens dijo que para él no era solo un premio, que era un reconocimiento al progreso de las ciencias sociales y de la importancia que tienen para entender el mundo. Por último, cabe resaltar que a Anthony Giddens se le considera un autor relevante, ya que estableció que las actividades entre las ciencias y agentes sociales constituyen su objeto de comprensión mutua, a lo que él denominó una doble hermenéutica. También que ha contribuido en gran medida al debate y la renovación de las ideas políticas y ha ejercido asimismo una influencia decisiva en escritores y profesores de teoría social de todo el mundo. En sus últimos trabajos, el sociólogo ha intentado relacionar los tipos de sistema político, de Estado y de democracia actuales con los cambios que se perciben en la vida privada de las personas. Giddens considera que existen elementos de la democracia que de alguna manera influyen en la construcción personal de cada individuo.